Es muy normal que nosotros después de un golpe a los pocos días aparezca un morete, pero ¿qué sucede cuando sale sin razón aparente en las piernas o en los brazos? Esto puede suceder más común de lo que pensamos. ¿Qué podría haber detrás de un moretón de estos? Invitamos al doctor Eduardo Ruiz, médico internista, para conversar con nosotros sobre el tema. Si tiene una consulta, usted ya conoce las vías para realizarlas, el Facebook de Buen Día y también a través de un vídeo al 6087-7777. Don Eduardo, siempre es un gusto. Igual. Muchas siempre gracias. Es un gusto estar acá. Doctor, además de los golpes, otras causas comunes por las cuales podamos tener moretones. Mira, lo más importante es que es un morete, pues puede sonar como algo terrible, pero es una gotita de sangre. Es una gotita de sangre debajo de la piel. Normalmente es un poquitito. Cuando es una colección grandota es un hematoma, ¿verdad? O sea, ok. un hematoma, sí, esa es la diferencia. Un hematoma es por decirlo así, una bolsita de sangre, hay sangre fresca. El morete normalmente es un sangradito pequeñito. Se han roto capilares. O sea, si uno tiene un morete, se han roto capilares. Okay. Entonces, para que se rompan los capilares, tiene que estar pasando una de dos cosas. O que los capilares están un poquitito frágiles, o que estamos bajos de plaquetas. ¿Qué tiene que ver con las plaquetas con esto? Ya te explico, pero eventualmente cuando estamos bajos de plaquetas, y esas son las más importantes, porque las plaquetas se nos pueden bajar por varios tipos de cosas, pero son un montón, pero te las puedo agrupar así en práctico. Anticuerpos, enfermedades del vaso, infecciones o enfermedades de la médula ósea. ¿Okay? Entonces, cosas que nos bajen las plaquetas. Las plaquetas tienen una función en el organismo que es parte del sistema de coagulación. Cuando uno se corta, lo primero que ocurre es que las arteritas se contraen, tienen una vasoconstricción, así se llama, como para tratar de limitar un poquitito el sangrado. Y después se forma una cosa que se llama el trombo blanco. El trombo blanco es como una pelota de plaquetas que se hace ahí, o sea, es como un ejército que llega ahí a agruparse, a apilarse unas contra otras en el sitio donde se ha roto cualquier capilar, cualquier arterieta, cualquier heridita que uno se haga. Lo primero que acuden es un poco de plaquetas que se hacen como una primera capa, como un primer tapón, y ya después eso le da tiempo al organismo a ir haciendo un segundo tapón, que ya es el coágulo grandote, el trombo rojo que llamamos, que ya es hecho de todas las proteínas que son parte de los factores de la coagulación. Si las plaquetas no están funcionando bien o uno tiene poquitas plaquetas, los pequeños sangraditos que se pueden producir en cualquier momento, o sea, un sangradito que podría ser una microgota, de ahí no se va a parar a tiempo y entonces empieza a transcurrir sangre debajo de la pielcita. Entonces, una de las primeras cosas que uno tiene que pensar cuando ve moretes sin una explicación es plaquetas bajas. Ok, vamos a colocar una fotografía, doctor, que usted de hecho nos enviaba ayer. Esto, por ejemplo, ya esto es lo que uno, si lo viera, diría esto es un moretón. Sí. ¿Puede ser producto de un trauma, de un golpe, en este caso? Sí, y ahora que lo mencionas, hay una cosa que obviamente como médicos pensamos como en las causas, sobre todo uno como internista, uno piensa en enfermedades, pero hay una que no quiero dejar pasar por alto, sobre todo si vemos esto en niños o en mujeres o en adultos mayores, cuando uno ve moretes que no tienen una explicación o que le dicen a uno, no, vieras que no se ha golpeado, no me he golpeado, uno siempre tiene que pensar en agresión, ¿ok? Que muchas veces moretes es agresión. Sí, es importante también tener ese detalle. Pero les voy a colocar una pantalla que el doctor Eduardo Ruiz nos enviaba, parte de lo que él hablaba, porque yo creo que lo más relevante es destacar cuando no tienen una causa lógica, cuando no hay un golpe, cuando no hay una razón aparente. O cuando el mecanismo de trauma que se produjo, si recibió un golpe fuerte, pues es entendible que tenga un morete. Pero si solo por apoyar el brazo aquí se me hizo un morete, algo está pasando. Algo está sucediendo. Y aquí tienen ustedes las principales razones por las que el doctor nos estaba hablando antes: plaquetas bajas o capilares frágiles. Pero doctor, en esta parte de plaquetas bajas, ¿a qué debemos prestarle atención? ¿Por qué se nos bajan las plaquetas? Ok. Te decía 4 posibles causas y ya te lo explico más bonito.
Hay infecciones que atacan las plaquetas, como lo son el dengue o la leptospirosis. ¿Okay? El dengue es conocidísimo y de hecho por eso el asunto del dengue hemorrágico. En el dengue a la persona se le hacen petequias, se le hacen moretes, y eso es porque la enfermedad, el virus del dengue ataca precisamente las plaquetas bajan, y una de las primeras cosas que uno hace cuando uno diagnostica un dengue es ver cómo anda de plaquetas, e incluso si están medio en un límite inferior, uno dice, ok, necesito repetirte esas plaquetas dentro de 2 días, si siguen bajando, pues ese es el tipo de persona que deberíamos manejar internada. Entonces, infecciones es una. Otra es, te mencionaba el asunto del vaso, y uno dice, ¿qué tiene que ver el vaso con esto? No, el vaso es el que destruye naturalmente las plaquetas. Las plaquetas, cuando están envejecidas, las plaquetas y los glóbulos rojos también, cuando están envejecidas, al pasar por el vaso son destruidas, son eliminadas para ser sustituidas por plaquetas nuevas. El cuerpo pasa produciendo plaquetas todo el día. Pero cuando el vaso está crecido, ya sea por una enfermedad hematológica o ya sea, y esta es la más importante, por insuficiencia hepática, o sea, cuando el hígado está endurecido, muy especialmente en un hígado cirrótico, la sangre que viene del vaso tiene que pasar por el hígado primero antes de llegar a la vena cava, que es la que la lleva al corazón. Si el hígado está endurecido, la sangre que viene del vaso no pasa bien, se acumula y el vaso se empieza a congestionar, se ingurgita, se congestiona. El vaso crece y ese vaso grandote empieza entonces a estallar más glóbulos rojos de la cuenta y más plaquetas de la cuenta. Entonces, cuando el vaso está crecido, que lo primero que tenemos que buscar es alguna enfermedad en el hígado, una posible cirrosis o una hepatopatía crónica. En una persona con cirrosis, que las plaquetas estén bajando, es un indicio de que ya está causando muchísima hipertensión portal. Sí, cuando uno está viendo el morete, doctor, lo usual es que si es una causa lógica, y digo lo usual, que esté 4, 5, 6 días y ya vaya tornándose hasta un poco amarillento y hasta que se desaparece. En este caso, que tal vez esto es lo que a la teleaudiencia también se nos hace más útil poder prestarle atención, ¿cuál es el comportamiento de este tipo de morete que usted nos está explicando? Vieras que el tipo de morete, el comportamiento no cambia tantísimo. O sea, el morete va a cambiar de color de forma natural, porque lo que hace el morete es, primero, la sangrita que está debajo, la sangrita se descompone en bilirrubina y ahí es donde se pone azulito, como un amarillo verdoso. Después queda una carajada que se llama hemosiderina, que es lo que a veces se ponga como negro, ¿verdad? Y ya después al final ese color amarillito. En total el proceso puede tardar desde 1 a 2 semanas. Moretes que duran más, que duran más usualmente, y ese es tal vez el cambio que sí te puedo decir, moretes que duran más, es porque el mecanismo que está produciendo el morete sigue repetido, o sea, se sigue ampliando. Pues un morete debería tener un primer tamaño, el tamaño máximo se alcanza en el momento en que se hizo el morete, y de ahí va reduciendo. Si se va ampliando, es que sigue habiendo un goteíto de alguna manera entre los capilares. Ahora, la otra causa que usted nos mencionaba era capilares frágiles. Justamente, doctor. ¿Esta sigue siendo tan peligroso como plaquetas bajas? Vieras que no. Capilares frágiles usualmente lo más usual es envejecimiento. O sea, es algo que se ve bastante en adultos mayores, un cuidadito que la gente tiene que aprender a tener, sobre todo en personas mayores encamaditas, que hasta los mismos cuidadores lo notan. Uy, tened cuidado, porque mira, al sea mamá, la levanté del brazo, que a mamá ya le cuesta un poquitito moverse, y mira cómo me le quedaron los dedos marcaditos, se le hizo un morete ahí. Eso es fragilidad capilar, pero no tiende a ser tan grave. Ahora, todavía hay 2 causas más de plaquetas bajas. Las más graves te las dejé para el final. ¿Cuáles son, doctor? Púrpura trombocitopénica autoinmune. En cristiano, que es una enfermedad que forma anticuerpos que atacan las plaquetas. Pasa mucho en niños, puede pasar en adultos también, puede pasar, ahí está,
Cuando el problema es por plaquetas bajas, no solo se hacen moretes, sino que uno ve esos puntitos. Esos puntitos tienen una particularidad, se llaman petequias. Tienen una particularidad que es que no desaparecen. Si uno los aprieta, o sea, está rojo y uno lo aprieta y sigue rojo. No pasa como por ejemplo cuando es los puntitos que vemos en una alergia o en una vasculitis o en una cosa que se llama telangiectasias, que uno aprieta el puntito y se pone blanco, lo suelta y unos segunditos después ya se pone, unos 3 o 4 segundos después ya se pone rojo otra vez. En este no, por más que lo apretes, sigue rojo, o sea, el apretar no cambia. Este tipo de puntitos son característicos de que las plaquetas estén bajas. Entonces, púrpura trombocitopénica y inmunológica es anticuerpos, una enfermedad autoinmune que a veces puede ser producida solita, o sea, puede ser que la persona tenga solo esa enfermedad autoinmune o que se presente una cosa que se llama síndrome de Fisher-Evans, que es algo que se ve muy especialmente en la gente con lupus. Bueno, es característico de lupus. La gente con lupus eritematoso sistémico hace anticuerpos que atacan varios órganos y entre esos a veces hacen un síndrome que es de anticuerpos que les atacan los glóbulos rojos y las plaquetas, que ellos también se ven llenos de moretes y hacen sangrados con facilidad, se lavan los dientes y les sangran las encías, estornudan y les sangra la nariz. La gente con plaquetas bajas tiene la particularidad de que con cualquier punzadita, o sea, una punzadita, mira, esto me sigue sangrando, y llega y se tapa, y sigue sangrando, se tapa y sigue sangrando, como que los sangrados se tienden a prolongar mucho. Nos pasa cuando tomamos aspirina o cuando tomamos medicamentos como clopidogrel, los que usamos para proteger el corazón en personas que tal vez tienen algún tipo de riesgo coronario. Y es precisamente por eso. Estos medicamentos no te bajan las plaquetas, pero están hechos para hacer que la función de las plaquetas disminuya un poquito, especialmente para disminuir el riesgo de coágulos. Lo hacemos a propósito para que la gente no se le hagan coágulos dentro de la arteria, ¿okay? Porque son gente que tiene factores de riesgo por los cuales se puede hacer un coagulito de plaquetas en un sitio donde no está sangrando, y entonces eso nos puede tapar una arteria coronaria y dar un infarto. Sí, doctor, vea, tengo una consulta acá de Laura Calvo, dice que la hija tiene 19 años, a menudo le aparecen moretones en cualquier parte del cuerpo, incluso le apareció uno en el rostro. Por lo que Laura nos explica, como que no hay una razón acá, o una causa aparente. ¿Cuál es la recomendación para ella? En ella sí tenemos que buscar, tenemos que buscar plaquetas bajas. Hay que ver si es inmunológico. Si las plaquetas están normales, posiblemente pensaríamos en fragilidad capilar. Pero lo primero es buscar plaquetas bajas, y si son bajas, de veras las que tenemos que buscar es púrpura, problemas del hígado, o la otra que no te he mencionado, problemas de la médula ósea, leucemias, anemias aplásticas, que esas si son moretes, puede ser perfectamente leucemia. Carla Molina pregunta, doctor, dice que se le hacen moretones después de realizar ejercicios. Ajá. En este caso es poco probable que lo de Carla sea algo peligroso. Igual, antes de cualquier consulta vale la pena verla, pero lo más probable es que ella ya tiene alguna condición, no por envejecimiento, sino natural, genética, de la constitución de su cuerpo, por la cual tiene cierto tipo de fragilidad capilar y que las zonas de presión se le... Ahora usted hablaba que incluso la gente que se cepilla y que sangra, sí me gustaría como que hiciéramos el énfasis, porque hay mucha gente que se cepilla y obviamente sangra en el enjuague, ¿verdad? Tal vez por un tema de encías que están un poco irritadas. Exactamente. Sí. Pero ¿de cuánto sangrado estamos hablando? Que es la pregunta que quería hacerle. Mira, no lo logramos diferenciar, digamos, si es gingivitis o ese problema de plaquetas, no lo logramos diferenciar solo por la calidad del sangrado. Pero sí es cierto que si es por plaquetas, en general los sangrados tienden a ser majaderos. Una persona con gingivitis pues puede ser que simplemente pues, se maltrata un poquitito, pero que le cierre rápidamente si no tiene problemas de plaquetas. Alguien que tenga problemas de plaquetas es posible que se enjuague. La diferencia sería el tiempo, la duración. Que en cada enjuague aparezca un poquito de sangrado. Sí, que tiene que enjuagarse varias veces hasta que el sangradito desaparezca. Sí, aquí también hay otra consulta de parte de Brigitte. Dice, en mi caso, doctor, terminé quimioterapia hace 15 días. Comenzó a presentar ella moretones
en el cuerpo hace algunos días y quiere saber si esto es efecto de la quimioterapia. Es muy posible que sí. No sabemos todavía aquí exactamente qué tipo de quimioterapia le pusieron, pero muchos de los medicamentos que se usan en quimioterapia están precisamente hechos para inhibir el crecimiento de algunas células de rápido crecimiento, y entonces algunos de estos nos producen un poco de anemia, nos bajan los glóbulos blancos y bajan también las plaquetas. Entonces es posible que haya una alteración de la médula ósea que es transitoria normalmente. Por eso es que las quimioterapias las ponen como en ciclos por tiempos, ¿verdad? Que les ponen una dosis, les dan un tiempito antes de la otra, calculando que la dosis sea suficiente para hacerle suficiente daño al tumor, pero no tanto a la persona, y dándole tiempo a que la persona se recupere, pero no tanto que el tumor se recupere también. Claro. Entonces, lo más probable es exactamente como yo lo estaba pensando, que ese bajonazo sí sea producido por la quimioterapia y es un fenómeno totalmente transitorio. ¿Cuál es el abordaje, para ya cerrar, doctor, que ustedes hacen y el diagnóstico? Porque visualmente el morete es el morete. ¿Qué sigue después? El morete va a ser así. Tal vez sí hay una característica, que es que los moretes producidos por enfermedades de ese tipo tienden a ser como muy escandalosos, ¿verdad? No tienden a ser el moretoncito chiquitito, tienden a ser moretones grandes, ¿verdad? Un moretón en el tronco grandote, como ese que vimos en esas piernas. El abordaje, digamos, ¿qué hacerle al morete? No es tan importante. No es como en un hematoma que tal vez le ponemos compresas de hielito y eso como para limitar un poquitito el sitio de sangrado. Lo que le hagamos al morete no es tan importante. El cuerpo lo va a deshacer, el cuerpo va a absorber esa bilirrubina que quedó debajo de la pielcita. El diagnóstico es ¿qué tienes? Si lo que tienes es un problema hepático, si lo que tienes es un vaso grande, si lo que tienes es una púrpura, una enfermedad hematológica, una leucemia, si lo que tienes es un dengue, si lo que tienes es una leptospirosis. Lo más importante es el abordaje diagnóstico y tratar esa causa. Entiendo. O sea, tratar la leucemia, la púrpura, la leptospirosis, lo que sea que te está causando las plaquetas. ¿Cuándo hay que consultar? Yo diría que siempre, o sea, en el momento en que yo tengo un moretón que no se explica por un golpe, yo diría hoy de una vez. O sea, si a mí me pasa esto en este momento a las 3 de la tarde, yo ya le estaría tocando la puerta a un colega para que me revise el morete. Doctor, gracias. Al contrario. Pequeñito, pero muy sustancioso. El doctor Eduardo Ruiz, siempre es un gusto tenerlo aquí en la casa. 2522-1000 es el número que les iba a ofrecer para que consulten. Me parece que es un tema importante, hay que tomarlo en cuenta, y el doctor hoy nos da una explicación que le invito a que repase también en el Facebook de nuestro programa. 2522-1000. Feliz jueves, doctor. Igualmente. Muchas gracias. Igualmente. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.